continuando con el brazo derecho del proceso, ya tenemos claro que pues obviamente existen una serie de elementos que se van a arrastrar con las curvas de control que estamos generando, pero ya tenemos que empezar a construir una serie de procedimientos adicionales. En este caso ya tenemos una curva de control que está siendo emparentada por el control del brazo. Ahora vamos a vincular el grupo de FKs al control del hombro como tal, para que pueda seguir haciendo digamos que un parentesco, y lo mismo con el de la muñeca en el carácter FK. Ya ellos van a estar emparentados, cosa de que si se mueve uno de los elementos, en este caso el del hombro, se va a mover como tal todo el bloque. Lo mismo si se arrastra la clavícula. Posteriormente, pues ya teniendo esa cadena configurada de curvas de control, venimos a emparentar por orientación las cadenas FK a partir de los correspondientes curvas de control. Tenemos las cadenas FK de segundo nivel, seleccionamos el padre, con Shift seleccionamos el hijo, Constraint Orient, igualmente con el codo, padre, el heredero, Constraint Orient, padre, en este caso el heredero sería el FK, que es el segundo nivel, Constraint. Vamos a revisar las opciones. Recordemos que se debe mantener el offset para que no haya problemas de rotación. Listo. En este punto tenemos un constraint que está vinculado a la muñeca, que es de la muñeca normal. Ahorita vamos a reemplazar eso por la muñeca de FK. ¿Cómo seleccionamos esto? Buscamos el join, que tiene el point constraint, eliminamos ese point constraint y vamos a hacer un point constraint ya sea desde el FK, el indicador de FK, o incluso desde la misma muñeca FK a lo que sería la muñeca definitiva de la mano. En este caso seleccionamos el control FK, el join FK como tal, seleccionamos el wrist de la muñeca, le decimos constraint point, lo mismo repetimos el proceso con el IK, constraint point. En este caso ya la muñeca está compartiendo un constraint point de dos direcciones, lo que hace que en un momento determinado, si yo muevo el IK, ese IK va a estar dividido en la mitad del peso del movimiento. Igualmente, pues en este momento la muñeca no está gobernando nada, la muñeca IK, el control de la mano, así que vamos a hacer un constraint point al IK. Con esto obviamente al seleccionar el control de la mano, la curva de control de lo que sería la muñeca de IK, se va a mover también todo el proceso del IK de la misma manera. ¿Qué nos queda por hacer? Generar un peso de orientación del control FK hacia el join de la muñeca y lo mismo del IK hacia el control de la muñeca. Eso que va a permitir hacer que el control de la muñeca va a compartir dos tipos de parentesco, el de point y el de orient, que compensan pesos, al igual que en el brazo izquierdo, haciendo que el movimiento sea la mitad del desplazamiento real. Ahorita lo vamos a switchear también para poder hacer el control IK-FK. Ya sabemos que cada uno de nuestros huesos definitivos, o sea las que van a ser las curvas definitivas de control, tienen en este caso un proceso de parentesco entre los controladores IK y FK. Ahora, aún nos falta vincular ciertos elementos, por ejemplo, ya tenemos el pole vector controlado, pero no tenemos vinculado el grupo de la muñeca a lo que sería la rotación del objeto del IK-FK en el switch. Tenemos el control en este caso, que sería este. Vamos a hacer que la muñeca gobierne el grupo, por un constraint parent.
Eso significa que al rotar la muñeca, el control de parent va a rotar con ella de manera directa. Ya tenemos el switcheo básico. Ya lo que nos falta es empezar a generar los set driven keys que van a determinar los cambios, digamos que de switcheo entre el IK y el FK. ¿Cómo hacemos eso? Tenemos animate, set driven keys, buscamos la ventana del set driven keys y vamos a hacer el switcheo como tal. Aquí tenemos que controlar, hacer una opción, no la tenemos creada, la tenemos creada en el otro controlador, que es la opción switch IKFK. Seleccionamos nuevamente el controlador, edit, le decimos añadir atributo, displayable, colocamos el nombre switch IKFK, le decimos adherir y vamos a colocar un valor de switch que va a ser de carácter booleano. Le decimos enum para colocar lo que sea en IK y en FK. Ok, ya tenemos en este caso nuestro controlador switch IKFK con el valor, lo colocamos como driver, lo vamos a colocar en IK en este caso, lo podemos emplear con FK, ya depende de lo que uno quiera plantear en ese sentido. Y por el outliner vamos a buscar varias cosas. Primero que nada vamos a buscar la cadena de huesos del brazo como tal. Esa cadena de huesos nos va a determinar una serie de elementos, como cuáles, como por ejemplo lo que van a ser los constraints de diferentes categorías que tienen los tres elementos, el shoulder, el elbow y el wrist. Esos tres son los primeros que van a entrar dentro de este proceso. Posteriormente también tenemos que encontrar para la muñeca, para ese joint de la muñeca, los constraints que posee, que en este caso serían, buscamos la muñeca, ya tenemos localizado lo que serían los tres del brazo, podemos irlos acumulando de una manera muy sencilla en el hypershade. Seleccionamos el hypershade y para que no se nos pierdan en el proceso simplemente le decimos graph, add to select graph, entonces van a estar aquí listos para poder ser seleccionados cuando yo los necesite y así no tener que estarlos buscando por todo el outliner. Ahorita buscamos los controles que están switcheando la muñeca. Aquí encontramos los controles de la muñeca, que son un point y un orient constraint. Le decimos que los añada al select graph. Como ven, tenemos 5 controles y perfectamente seleccionados. De esta manera el hypershade se convierte también en una especie de navegador que va permitiendo acumular para poder llevarlos a diferentes ventanas de trabajo, en este caso al set driven key. Ahora tenemos claro que en este punto tenemos el switcheo en IKFK, vamos a irnos de uno por uno como hicimos la vez pasada con el otro brazo y vamos a controlar en 0 los IKs inicialmente. Decimos OK y todos los IKs van a quedar en 0 correspondientemente. Nuevamente es importante que uno de entrada determine cuál va a ser el que va a estar de activo para no equivocarse, porque en algunos casos el orden del parentesco se cambia, hay que tener mucho cuidado con cuál es el que se está activando y cuál es el que se está dejando como pasivo. Perfecto. Ahora ¿qué hacemos? Vamos al switch, vamos a cambiarlo a IK y pues obviamente vamos a rehacer el proceso de manera inversa. Entonces, inicialmente se hace todo lo que son los constraints para poder dejar libre luego el proceso de visualización de los elementos de las curvas de control y que sea más sencillo y no agolparse uno con un montón de elementos y variables diferentes. Tienen que recordar que si yo selecciono varios y no obedecen los controles, obviamente se van a perder los que uno necesita. O sea, si las características de compatibilidad no son exactamente las mismas, pues va a bloquear la posibilidad de switcheo como tal. ¿Cómo hago yo para borrarlos de acá? No se les da a suprimir porque literalmente los estaría borrando de la escena, de los liners. Lo que hacemos es dar un clear graph
y los elimina del hypershape para que no haya problemas como tal de borrar constraints o de borrar objetos. Ya en este caso, cuando nosotros hacemos un switcheo IK-FK, que lo tenemos en FK, el que gobierna va a ser literalmente el FK, ya no hay incidencia del IK sobre el brazo, y obviamente cuando le hacemos un switcheo al IK, pues el que gobierna es literalmente el switch del IK. Ya vemos que es perfectamente manejable. ¿Qué nos queda por hacer ahora? Seleccionar los controles completos, o sea, empezamos por los controles FK y luego por los controles IK y los convertimos en driver. Ahora seleccionamos nuevamente a FK y aquí sí podemos activar todos los controles al mismo tiempo porque todos componen las mismas características en el channel box, todos tienen los mismos comportamientos. Entonces vamos a activar, simplemente cada uno va a tener una opción de visibilidad diferente. En el caso de los FK la visibilidad se mantiene, yo le digo key, como ustedes pueden ver se activa y queda ya seteada, y en los IK pues obviamente la visibilidad se va a poner nula para poder que corresponda al switcheo. Como se puede ver, es un ejercicio bastante simple, obviamente hay que tener cierto control y cuidado sobre los elementos, pero básicamente digamos que simplemente es volver a cambiar la matriz y cambiar los elementos de una manera cruzada. Es muy simple, simplemente lo que está en on se pone en off, decimos key, y pues obviamente van a aparecer los correspondientes a el proceso de trabajo con el IK y el FK. Ahora ya quedamos libres con el proceso, el brazo va a funcionar perfectamente como nosotros lo necesitamos, la incidencia de la clavícula seguirá siendo generada en el proceso como tal. Ya nos queda simplemente es definir ciertas características. Por ejemplo, aquí está el icono de la llave. Pues el icono de la llave, para quien lo desarrolla, para el rigger que lo desarrolla, pues es obvio, pero para el animador que va a ser el que ejecuta no es tan obvio. Entonces de esa manera nos toca también generar cosas, elementos que sean bastante explícitos para poder que el animador lo entienda. ¿Qué nos queda por hacer? Obviamente quedan unos elementos, en el caso de los controles IK-FK, que quedan por desarrollar. Aquí tenemos unas rotaciones que están activas. Entonces, ¿qué sucede con esto? ¿Qué necesitamos ocultar? Si ustedes pueden notar, cuando se mueve uno de los controles, pues el otro cadena de huesos queda visible. ¿Qué hay que hacer? Ocultar tanto la cadena de huesos de IK como la cadena de huesos del FK para que no quede visual y no estorbe para el proceso de trabajo. Entonces, lo que se hace simplemente es que tenemos cada una de las cadenas van a ser agrupadas. En este caso le vamos a decir a este grupo que se va a llamar, le llamo H por hidden, y su modo de visualización lo ponemos en 0. Entonces queda solamente la cadena para el skin. Lo mismo hacemos con el brazo derecho. Aquí tenemos el brazo derecho, tenemos las cadenas IK-FK, las tenemos aquí vinculadas. IK-FK, lo agrupamos, copiamos el nombre y le decimos que sea el grupo para que sea hidden y lo ocultamos en 0. De esta manera no importa cuál switch esté prendido, solamente va a aparecer lo que realmente al animador le importa ver, e incluso uno puede realmente llegar a ocultar todo, incluyendo los IKs. Siguiendo esta misma lógica, las cadenas de IKs, reducimos todo esto, todos los IK handles también se pueden ocultar para evitar que cuando yo mueva los controles se vea la cadena completa y no estorbe en la selección del trabajo. Para finalizar, como depurar este proceso, nos quedan varios elementos. Uno, colocar los textos IK-FK. Eso es muy sencillo, simplemente vamos a crear un texto que diga IK-FK, en Arial, lo creamos. Al crearlo, lo que vamos a hacer simplemente es, él crea un grupo, ese grupo nosotros lo podemos mover
escalar y reubicar. ¿Con qué objetivo? Que el animador realmente pueda comprender cuál va a ser el objetivo de este control. Para que nosotros tengamos más fácil el proceso de ubicación, simplemente hacemos un snap a la muñeca, por ejemplo en este caso, y pues vamos simplemente a utilizar ese elemento de apoyo. Lo podemos llamar texto IKFK, pero lo podemos llamar texto L o R IKFK. Duplicamos el grupo, lo llamamos texto L y simplemente lo vamos a llevar hasta el lado opuesto. ¿Qué va a pasar con este proceso? Lo que vamos a hacer es vincularlo a la cadena del switch. ¿Cómo lo hacemos? Tenemos en este caso varios elementos, reducimos todas las ventanas lo posible, tenemos el switch IKFK, ese switch lo vamos a trabajar arrastrándolo dentro de la curva de control sin ningún problema. Lo mismo pasa con el otro elemento en el lado derecho, lo arrastramos hasta la curva de control. ¿Qué vamos a hacer adicional a esto? Para terminar de, digamos que de setear esto y que quede, digamos, visible de una manera agradable, para que no haya posibilidad de moverlo o que equivocadamente se modifique, lo vamos a convertir. Seleccionamos la pestaña del Attribute Editor, buscamos Display, Drawing Overrides, activamos los overrides y lo ponemos como un template. Y lo mismo sucedería con el grupo de la mano derecha. Eso hace que no sea referenciable, que no sea seleccionable a menos que se desee. Igual ahora podemos hacer un switcheo para que precisamente se escondan los controles de la mano a partir de este IKFK. Podemos añadir un atributo adicional para poder hacer los controles de los dedos correspondientemente. Nos queda vincular estos elementos a este grupo. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Vamos a generar obviamente unos grupos. Estos grupos todavía nos falta ubicarlos para depurar el proceso, que queden organizados correspondientemente a sus manos, para vincularlos a la curva de control principal. Pero además de vincularlos a la curva de control principal, esta curva, este chest, tiene que gobernar sobre cada una de las clavículas. Pero entonces va a gobernar sobre el grupo, no sobre la curva de control directamente. Entonces seleccionamos la curva de control chest, seleccionamos el grupo de la clavícula y se le da un constraint parent. Y se repite el proceso para la clavícula del brazo derecho, constraint parent. De esta manera, cuando yo muevo el chest, ya empieza a moverse la clavícula con él de una manera directa. Y no estamos ensuciando para nada el channel box de la clavícula correspondientemente. Algo parecido tenemos que hacer cuando lleguemos a hacer el control del switcheo de IK para cada mano. ¿Por qué? Porque correspondientemente cuando hacemos esto, resulta que el brazo se queda pegado al universo. Obviamente estas torsiones dependen de qué? Del control que se tiene del codo, o sea, no es problemático en ese sentido. Pero uno puede hacer un switcheo ¿para qué? Para que o se arrastre con el chest o se quede pegado al mundo. Eso es lo siguiente que vamos a hacer, y a partir de ahí también vamos a hacer todos los controles de los dedos de la mano.